Con una prima de riesgo que hoy cerraba en 482 puntos. De hecho, ha llegado a superar hoy los 500 y la bolsa ha caído también a niveles de junio del año 2003. Así que para analizar toda esta situación económica vamos a incorporar a nuestra mesa de análisis esta noche en el debate de la 1 a Daniel Pengarrón, que es analista financiero. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y también al economista Juan Francisco Martín Seco. Buenas noches. La primera pregunta para los dos. Brevemente, ¿cuál sería vuestro diagnóstico de la situación? Bueno, pues yo creo que los activos españoles, tanto de deuda como renta variable, bancos, bolsa, etcétera, se están contagiando de la posibilidad creciente de que Grecia finalmente abandone el euro. Estas elecciones que se han convocado para el 17 de junio van a dar como favorito, claro, al partido más de izquierdas, el partido Syriza, que se opone frontalmente a los ajustes que a Grecia se le exigen para continuar en el euro y de alguna manera que se articule el segundo rescate que se negoció hace pocos meses. De tal manera que este riesgo de que Grecia abandone el euro crea una incertidumbre enorme que está contagiando de una manera cualitativa todos los activos periféricos que cotizan y especialmente los españoles. Nosotros estamos en el centro de atención para mal de los mercados internacionales. Juan Francisco, ¿el mismo diagnóstico? Bueno, ¿comparte? yo creo que el diagnóstico es más bien pesimista porque es la historia de una muerte anunciada. Yo creo que se ha intentado hacer con mucho voluntarismo algo que resulta muy difícil de entender desde el punto de vista económico, que es la unión monetaria de países tan diferentes y sin que haya una unión fiscal por medio, como puede ser la unión que hicieron las dos Alemanias. Entonces esto tenía que crujir y está crujiendo, es decir, hay una primera etapa de euforia donde todo va muy bien, pero antes o después empiezan a surgir las complicaciones y yo creo que las complicaciones estaban un poco cantadas. Ha empezado por Grecia, pero si no hubiese sido Grecia sería otro país y en definitiva yo creo que lo que está en juego y lo que los mercados están desde hace mucho tiempo poniendo en cuestión es si la unión monetaria es viable o no es viable. Y como de hecho eso se llama mercados, en estos momentos estarían jugando y especulando con las divisas, si hubiese divisas. Como no hay divisas y no se puede modificar el tipo de cambio, lo que hacen es especular contra las deudas de los distintos países. ¿Y sobre la economía española? Pues la economía española está ahí en gran medida metida en esta vorágine. Es decir, yo creo que la solución de la economía española no es tanto interior, se puede hacer las cosas mejor o peor, se puede hacer las cosas más justas o menos injustas, hacer que el coste recaiga en unos colectivos en otros, pero yo creo que la solución tiene que venir de Europa y lo que surja en la Unión Monetaria Europea. Ernesto. No, yo escuchaba el comentario de ambos y fijaos una cosa. Así como en los temas de educación, la versión periodística de los hechos se impone, en este tema, Grecia está de facto en suspensión de pago. Grecia es el 2% del Producto Interior Bruto de la Comunidad de la Unión Europea, de la Eurozona, mejor dicho. De Grecia hablaremos luego, Ernesto. No, veremos. Entonces, ¿por qué cuando cae la bolsa madrileña decimos en los periódicos Grecia? El problema es España e Italia, porque son los dos grandes países de la Eurozona. Y junto con los otros dos, Francia y Alemania, lo que se llama el corazón de la eurozona. El problema es que dice, como Grecia contagia, pero vamos a ver, todo el mundo sabe que en España ha tenido lugar la burbuja inmobiliaria más grande del mundo después de Estados Unidos y de Irlanda, por lo menos. Y entonces, en estos países los precios de la vivienda han caído del orden del 50-60%, y en España, como España es diferente, ha caído un 25%. Y entonces, ¿quiénes financiaron esa burbuja de activos, de precios de activos? Los bancos. Los bancos alemanes vinieron aquí, los bancos españoles se endeudaron y tal. Entonces todo el mundo dice, hombre, esto no puede ser vudú, no puede ser por magia. Tienen en sus entrañas, en sus balances bancarios, unos pisos, unos chalés a lo largo y ancho de todo el país que vale muchísimo menos de lo que ha caído. Por lo tanto, no están diciendo la verdad. Ahora yo quiero terminar, déjame, porque es un tema complejo, no se puede. Lo sé, pero somos muchos en la mesa, Ernesto. De acuerdo, pero vamos a hablar todos. Sí, claro. Entonces, el problema es el siguiente. Pero España ha pasado dos estrés tests, y dijeron que estábamos estupendamente bien. Ahora el Banco Central Europeo va a avalar otro estrés test. No sirve, vamos a la misma situación.
No, yo estoy en lo que dice, lo voy a decir más corto. Yo Gracias. creo que en los problemas de la deuda española de esta semana y en la escalada de la prima de riesgo pesa más la situación de los bancos, que estamos conociendo con toda su crudeza después de la explosión de Bankia, que Grecia. Me da la impresión, yo no sé si los expertos están de acuerdo en eso, ¿no? Que pesa Grecia, sí, que nos estaría pasando lo mismo o parecido sin Grecia, también porque es verdad que nos hemos pasado desde que comenzó la crisis todos, los políticos y los periodistas, diciendo que teníamos un sistema financiero a prueba de bomba, campeón del mundo, y no era verdad. Tenía los pies de barro, y no es que tenga Ernesto muchos pisos y chalés que no valen nada, sí valen algo. Lo que no vale nada es el enorme suelo que tienen. Nada, absolutamente nada. Eso sí que no vale nada, de nada, de nada. Y después de mirarle las tripas a Bankia, pues ahora se les va a mirar a otras entidades, y yo creo que esa es la expectativa de los mercados, que todavía nos queda mucho basura o mucho tóxico por descubrir. Y que eso es lo que nos está llevando a la prima por encima de los... Yo creo que en general estamos todos bastante de acuerdo en que Ernesto ha apuntado o ha dado en la diana del problema donde están todos nuestros males, ¿no? Que es en el sistema financiero. Y efectivamente hacía un análisis que yo comparto absolutamente, y es que nos han mentido. Es que nos han mentido durante 4 años de cuál era la situación real de nuestro sistema financiero. Y yo me pregunto por qué nos han mentido el anterior gobierno y también este. Yo imagino que es porque hay una responsabilidad compartida, porque todos ellos estaban sentados en los consejos de administración de las cajas de ahorros que están en la situación en la que están hoy. Por lo tanto, hay 2 cosas que me preocupan. Una, si en algún momento se van a exigir responsabilidades de lo que ha pasado en este país con el sistema financiero, como ha ocurrido en otros países. Y 2, me preocupa tremendamente el grito de desesperación que se está produciendo en el seno del Gobierno en las últimas 72 horas. El otro día el ministro de Guindos, a la salida del Eurogrupo, decía: España ya ha hecho todo lo que podía hacer, ahora le toca mover ficha a la Unión Europea. Esta mañana el presidente del Gobierno llamaba al Banco Central Europeo a garantizar la solvencia de las deudas soberanas y a mover ficha también. Y esta misma tarde Cristóbal Montoro entonaba el mismo discurso. Por eso yo me pregunto, y les pregunto aquí a los expertos, si nos queda algo a los españoles por hacer para salvar esta situación, porque el Gobierno parece que ha decidido que ya no puede hacer más. ¿Se ha hecho todo ya, Daniel? Bueno, yo creo que en cuestión de reformas, realmente sí. La que conocimos el pasado viernes pone las cosas muy claras, y ahora la duda que todo el mundo se pregunta es ¿de dónde va a salir el dinero para cubrir las nuevas provisiones que se van a exigir a los bancos y para asumir las pérdidas de la venta de los activos inmobiliarios que se van a producir de cara a estas de emisión de deuda nueva que hay que financiar? Ese es el problema. Al FROP ahora mismo le quedan 5.000 millones de euros de saldo. Esos 5.000 millones de euros seguramente no van a tardar en agotarse, y entonces se van a tener que emitir nueva deuda para financiar el FROP. El Gobierno calculaba que con la nueva reforma financiera no se iban a precisar más de 15.000 millones de euros de inyecciones públicas en la banca. Todos los analistas y todos los bancos hablan que han hecho estudios, sí, hablan del doble. Barclays, por ejemplo, hablaba del doble exactamente, entre 20 y 30.000 millones de euros. Entonces, esta es la cuestión. Yo creo que aquí, digamos que como comodín de última hora quedan los fondos de rescate europeos, a los que yo creo que ha habido algún tipo de negociación estas últimas semanas entre el Gobierno y Europa para ver si de alguna manera eran disponibles para el sector financiero español, y nuevamente hemos tenido la negativa por parte de Alemania y el resto de mandamases de la eurozona de que realmente los fondos de rescate europeos ahora mismo no pueden estar disponibles para la banca española, que de alguna manera era la solución que yo creo era más viable, el realmente acabar de financiar o de recapitalizar los bancos españoles con los fondos europeos. Juan Francisco, ahora la pelota está en el tejado de Europa, de Bruselas en yo este creo caso. que sí, pero quiero, de alguna forma yo comparto el análisis que se ha hecho sobre el sistema financiero. Es que era realmente increíble que se estuviese diciendo que los bancos españoles estaban sanísimos cuando realmente había habido toda esa burbuja inmobiliaria. Es verdad que los bancos españoles no tenían las hipotecas subprime, porque los bancos españoles no salían al mercado a invertir, salían a pedir fondos, pero tenían sus propias hipotecas subprime dentro, ¿no? Eso es totalmente cierto. Pero aceptando esto, el problema es si, dadas las circunstancias en la Unión Europea,
solucionar esta crisis bancaria que existe, que ha llegado tarde, que teníamos que haberla afrontado antes y tal, no tiene unos inconvenientes o no tiene unos obstáculos mucho mayores que si no estábamos en la Unión Monetaria. Es decir, cuando ahora dicen que está todo hecho, bueno, hasta cierto punto es verdad. Es decir, porque como la economía española no tiene determinados mecanismos de defensa, para afrontar eso, tiene que, lógicamente, acudir a Europa, porque es que hemos cedido soberanía. Es decir, no tenemos un Banco Central Europeo, por ejemplo, que pueda ser capaz de decir, ¿de dónde van a salir los recursos? En las otras crisis bancarias, ¿de dónde salieron los recursos? Del Banco de España. Del Banco de España salieron los recursos. Es decir, y siempre con todo lo que esto conlleva de injusticia, claramente, que al final es el contribuyente el que paga. Pero al no tener Banco Central propio, pues esto dificulta tremendamente el asunto. Sí, yo estoy asistiendo alarmado al ritmo que lleva el pesimismo, porque cada día se va subiendo un escalón y encontrando una fase nueva negativa. Aquí acabamos de escuchar la pregunta de si es viable la unión monetaria, y hoy mismo el señor David Cameron ha dicho que o Europa se recupera o se deshace la unión monetaria. Vamos a pasar de considerar el euro como la salvación de todos a ser algo que tenemos que echar de nuestras vidas. Me parece la salvación de todos. Que yo en el año 98, de alguna manera, dije lo que iba a ocurrir. Ahí están los artículos míos en El Mundo, escrito, por ejemplo, en marzo del año 98. Es decir, que esto podía haberse vislumbrado perfectamente. Pues es usted la honrosa. No, no fue la única. A nivel europeo hubo muchísimos debates sobre en el tema que estamos hablando de la banca. Es evidente que hará falta muchos recursos y yo no sé si técnicamente se hizo bien el anuncio de la reforma y me gustaría planteárselo. Porque es muy curioso que se haya hecho el anuncio de la reforma y hoy, a fecha de hoy, la banca española haya perdido en bolsa algo así como 7.000 millones de euros. Unos bancos más que otros, pero esa es la cantidad en la que estamos, con lo cual algo se hizo mal. Y yo apunto como posibilidad de que algo se hizo mal el desprestigio lanzado por el propio partido del gobierno del gobernador del Banco de España. Es decir, si usted desautoriza al regulador, es evidente que estás creando desconfianza dentro y fuera de España. Y al mismo tiempo el regulador, Fernando, tampoco ha estado a la altura, y sobre todo no ha cumplido con la competencia, no lleve usted la bandera, con la principal competencia. No lleve usted la bandera en el momento preciso. Es decir, hágalo antes o hágalo después. Si es tan malo haberlo cesado al principio de la legislatura, digo yo. Hombre, eso tiene también. Todavía falta gente para hablar. Sí, a mí me gustaría decir, poner énfasis en un asunto que ha apuntado antes Esther y que es el desaliento, el pesimismo, Fernando, que se ha detectado los últimos días en el gobierno, muy significadamente hoy. El lunes Guindos fue a Bruselas, el ministro Guindos, lo hemos visto antes ahí en un corte, y le faltó abrirse la chaqueta y decir disparadme o salvadme, porque ya no podemos hacer nada más. Rajoy ha insistido hoy en este mensaje, da la sensación de que el gobierno no comprende qué está pasando, qué pasa ahí fuera, que hace las reformas y no se las entiende. Y si el gobierno no lo entiende, los ciudadanos que no sabemos economía no entendemos nada, no sé si los que saben entienden algo. Y yo quería trasladarle a los expertos una pregunta. Antes me decía el ministro que le hacía una pregunta de padre, ahora le quiero hacer una pregunta de cliente de los bancos, ¿eh? Porque durante la crisis una parte de la sociedad española ha acolchado los efectos del desempleo y de la recesión mediante la riqueza acumulada, la tasa de ahorro. Y ahora la gente oye decir que nos vamos a salir del euro, que los bancos van a quebrar y tal. Señores, ¿qué hacemos con nuestro dinero? Daniel, buena pregunta. Bueno, yo creo que no hay ningún riesgo en la banca española de vivir una situación como la que realmente se enfrenta a Grecia si finalmente sale del euro. Hoy han sacado en Grecia 800 millones de euros de un tirón. Y recordad también las declaraciones de Paul Krugman esta semana del Nobel de Economía, precisamente diciendo la posibilidad de un corralito en España. Bueno, no, él lo afirmaba. Él no ha pronunciado y el ministro pronunciándola. Traducimos. Que me parece más grave. El ministro pronunciándola. Daniel. Eso me parece más grave. Aquí tenemos al Fondo de Garantía de Depósitos, que protege hasta 100.000 euros cualquier cuenta corriente, cualquier activo bancario en este caso,
que tengan los ciudadanos en los bancos, de tal manera que la situación tendría que empeorar ¿Puedo hacer muchísimo. una pregunta? Pero el año pasado ¿Cuánto dinero hay en el Fondo de Garantía de la Depósitos? vicepresidenta económica, Para antes No, de que no, ganara es que el no hay más Partido de 2.000 Popular las millones. elecciones, reconoció que el Fondo de Garantía solamente podía cubrir el 0,1 de esos depósitos. Sí. Ahora Yo mismo lo no hay ni recuerdo. 2.000 millones, me parece, en el Fondo de Garantía de Depósitos. Bueno, efectivamente, el Fondo de Garantía de Depósitos se nutre, entre otras cosas, de las aportaciones que hacen los bancos, de tal manera que, entre otras cosas, ahora se ha salvado Bankia para que, de alguna manera, no exista el riesgo de que haya una quiebra sistémica y toda la situación empeore. Yo creo que la banca española, con todos los problemas que tiene, es solvente. No hay ahora mismo ningún peligro real de que las cosas se empeoren en el corto plazo drásticamente, más allá de la nacionalización de Bankia, más allá de nuevas ayudas que el FROB tenga que hacer a posibles bancos, que serán sufragadas con deuda pública si hace falta. Una de las pocas ventajas que tiene la economía española es que tiene un nivel de deuda pública que sigue siendo inferior a la media europea, de tal manera que un aumento de la deuda pública es asumible dentro de que evidentemente no es algo positivo. Yo creo que en este caso no hay ningún miedo a que haya un corralito, como también se habla ahora mismo en prensa. Creo que Grecia sí que se expone a eso si finalmente sale del euro, y realmente es algo que nosotros ahora mismo no tenemos planteado en ningún caso. Juan Francisco. No, esa pregunta de dónde poner el dinero es una pregunta que un economista no debe responder nunca. Pero yo creo que aquí hay un problema también que no ha salido sobre la mesa y que es importante, que es la política que está haciendo Merkel y que está haciendo Alemania. Es decir, si ya lo de la Unión Monetaria, como digo, era difícil y tenía muchos inconvenientes, realmente la actuación que está teniendo Alemania pues está creando unos obstáculos insalvables, porque nos ha metido, por ejemplo, en una nueva recesión. Y claro, solucionar una crisis con una recesión encima pues es infinitamente más difícil. Es verdad que España no tiene, el stock de deuda pública de España es más bien bajo, pero no la deuda exterior. Y yo creo que la que cuenta es la deuda exterior, porque a mí la deuda interna, sea pública o sea privada, está entre españoles. El problema es de cara al exterior. Y hay un componente de deuda privada, concretamente la deuda de los bancos, que vamos a lo mismo, que está en marco de los bancos alemanes, franceses, etcétera, ¿no? Y que entonces, por eso, de alguna manera, yo lo que sí insistiría es que el problema no solamente es de Grecia, de España, de Italia, es de Francia y Alemania, porque de alguna manera el que debe tiene un problema. Pero a quien se le debe, y si es mucho, también tiene un problema. Y entonces, o la solución se hace desde el punto de vista global de Europa, o si no, va a ser realmente difícil. Isaías. Yo sobre la salud del sistema financiero de la que se ha hablado aquí, es verdad que se han hecho cosas mal, incluso políticamente mal. Por ejemplo, propiciar fusiones entre dos cajas en dificultades, sencillamente por motivos políticos, porque territorialmente interesaba más eso que ser absorbida una caja como Caja Madrid por una caja catalana. Y se adoptó una decisión política que tiene consecuencias económicas y que ahora estamos pagando. Se han hecho cosas mal, ¿no? Y como decía ayer un analista en uno de los análisis más acertados que he oído en los últimos días, 2 pollos malos no dan un pavo, y mucho menos un pavo bueno, ¿no? Bien. Hechas mal las cosas, es verdad que nuestro sistema financiero hace 4 años, en comparación con otros sistemas financieros, tenía una mejor salud, porque la crisis empezó por las hipotecas subprime, por estas hipotecas basura, de las cuales la banca española no tenía. El problema es que las cosas han ido de mal en peor. Y en estos momentos, hipotecas que hace 4 años tenían los bancos y que les estaban pagando, en estos momentos la gente no lo puede pagar, porque tenemos mucho más paro, porque la gente le han subido los impuestos, porque encima ahora tienen que pagar los medicamentos, porque el ministro nos acaba de anunciar que las tasas subirán el próximo año. Entonces esas hipotecas que eran sanas hace 4 años, en estos momentos son hipotecas basura. Ya, pero y ahí volvemos es verdad a la... que el índice de morosidad se ha incrementado, pero el problema de la banca no es la morosidad. Es el suelo y el stock inmobiliario. Déjame terminar. Mientras eso se pague, no hay ningún problema. El problema es que ahora la gente, mucha gente, no puede pagar. Y sube la morosidad y suben esas hipotecas que se han convertido en hipotecas basuras. Y ahí volvemos de nuevo a la crisis. Es decir, tenemos una crisis económica importantísima en España y en Europa. Pero sobre todo tenemos una crisis política extraordinaria. Parece mentira que una unión como la Unión Europea, con un país que representa el 2% del PIB europeo o el 3% del PIB, haya llegado a lo que ha llegado. A 3 países intervenidos, a 2 países grandes, asomándose al abismo de la intervención y, sobre todo, dando por válido que, bueno, si Grecia se va,
pero ¿cómo que si Grecia se va? Es decir, cuando un hijo se va de casa, el fracaso es familiar. Y a mí me parece que Grecia, aunque sea el 3%, que salga del euro o que salga de la Unión Europea, me parecería que sería el fracaso más grande de la Unión.